Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Las lecturas de la misa esta semana hemos venido leyendo el libro de los Reyes, en particular de la vida de Salomón, y muchos de los días cómo se trasladó el Arca de la Alianza al templo y la oración de Salomón en el templo. Leíamos, el rey Salomón se reunió junto a él en Jerusalén con los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir el Arca de la Alianza del Señor a la ciudad de David. Salomón acaba de concluir el templo que construyó con la plata que le dejó su padre. Dios había dicho a David que no lo construyera, pero se ocupó de acopiar todos los materiales. Los sacerdotes introdujeron el Arca de la Alianza en su sitio, en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines. Y se lleva al templo con toda solemnidad. La nube que representa la presencia de Dios llena el templo. Los sacerdotes salían del santo. La nube llenó la casa del Señor, de manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Entonces Salomón dijo, el Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Sí, yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás para siempre. La morada de Dios entre los hombres. Que Dios quiera hacerse un sitio material donde nosotros pudiéramos encontrarlo. Y desde la salida de Egipto, Dios habitaba en la tienda del encuentro, donde guardaban el Arca de la Alianza. Ahora será en el Templo de Jerusalén y en particular en su corazón, el Sancta Sanctorum, donde te estará el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era un cofre de madera cubierto en oro, que fue hecha siguiendo un modelo, instrucciones precisas que Dios le había dado a Moisés, cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Y acompañó a todo el pueblo judío entre los 40 años del desierto. Y ya bastante tiempo después de la conquista se coloca en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Según el libro del Éxodo tenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios había dado en el Sinaí a Moisés. Y la carta de los Hebreos añade que contenía la vara de Aarón y la vasija, una vasija con maná. El arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Y solo el sumo sacerdote le estaba permitido entrar una vez al año al Sancta Sanctorum. La presencia de Dios en el arca representaba para Israel muchísimas bendiciones. Así durante todo aquel tiempo en que fueron nómades en el desierto, los 40 años, cada vez que se levantaban para cambiar de lugar las carpas, mudarse, lo primero que se movía, era el Arca de la Alianza. A la hora de cruzar el Jordán, primero cruza el arca llevada por sacerdotes y hace que el agua se pare para que pueda cruzar el pueblo por el cauce seco. En la caída de Jericó, es el arca la que da vueltas alrededor de Jericó para que acaben cayendo aquellos muros.
Los mismos filisteos le tenían terror. Una ocasión en que se enteran que el arca de la alianza ha sido llevada al lugar del combate, al campo de batalla. Estaban desesperados. Decían, Dios ha entrado en el campamento de Israel. ¡Ay de nosotros! Porque nunca una cosa como esta nos ha sucedido. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos salvará de este Dios? Y la presencia de Dios en el arca exigía que se tratara con respeto. Dios, si no tratara con respeto, la gente se moría. Ahora, no era un amuleto mágico. La sola presencia del arca no garantizaba el éxito, las bendiciones de Yahvé, sino que dependía de la obediencia fiel. De hecho, en esa ocasión que los filisteos se mueren de espanto, los judíos acaban perdiendo y se apoderan del arca. Bueno, la presencia de Dios entre los hombres. Decía sorprendido Salomón, ¿es posible que Dios habite realmente en la tierra? Si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he construido. Salomón está sorprendido, desconcertado de considerar que Dios quiera, se digne habitar, lo que no habita en el universo, en la casa que Él le ha hecho. Pues es que nos puede servir todo esto para tomar conciencia de lo grande que es la cercanía de Dios y que nosotros tenemos una cercanía infinitamente mayor que la que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Vos y yo podemos hacer muchísimo más que lo que hacía Salomón. Lo que hacía el sumo sacerdote de entrar al Santa Santorum una vez al año. Porque con la encarnación el salto es infinito. Incluso la imagen del Arca de la Alianza nos sirve a nosotros para tener conciencia de nuestra relación con Dios. Porque es muchísimo más que tener el Arca de la Alianza en tu casa. Hay un momento que David deja el Arca de la Alianza en la casa de alguien y empieza a tener este tipo de éxito económico, le va muy bien, y David dice, basta, se le da envidia, celos, y se lo lleva a Belén, ¿no? Se lo lleva para mí. Bueno, es que el paralelismo me parece que es inmediato, porque no es una caja de madera que tiene las tablas de la alianza. Ya de entrada, me parece que el símbolo fuerte, porque las tablas de la ley, para los judíos, la Torá, la ley, es la parte más importante de la Biblia. Nosotros no tenemos las tablas de la ley, no tenemos la palabra de Dios en tabla, tenemos la palabra de Dios encarnada, viva. No tenemos una vasija de maná con la que Dios alimentaba en el desierto al pueblo. De hecho, de la que acaban hartos los judíos de comer maná todos los días. Sino que tenemos al mismo Dios que se nos da como alimento a nosotros en la Eucaristía, con la cercanía de Dios. Tenemos, me parece, un año para tomar conciencia de la cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque el año 2024 va a ser un año, lo declaró el Papa, un año dedicado a la oración. El año que viene, 2025, número redondo, 0, 25, 50, 75, son años siempre, 100 años jubileos de la redención. De hecho, el último jubileo lo tuvimos en el 2000. Entonces el Papa ha decretado un año de preparación para el jubileo. Y el lema que tiene este año es, Señor, enséñanos a orar. Con esas palabras que los apóstoles dirigen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, el Papa las ha elegido como el lema para este año. Entonces, ¿cuál es mi lema para el 2024? Jesús, Señor, enséñame a rezar. Señor, enséñanos a rezar. Pues estamos llamados a redescubrir el valor de la oración cotidiana en nuestras vidas. Uno puede decir, cuando uno quiere organizar una iniciativa, uno empieza a ocuparse de los aspectos organizativos. Obviamente un jubileo es muchísimo trabajo y organización. Pues suele haber jubileo para los curas, para los religiosos, para los artistas, para los músicos, para los docentes, para 35 millones de jubileos. A lo largo del año. Y sin embargo, el Papa, ¿por dónde empieza? ¿Qué preparación? Antes que cosas organizativas. Primero rezar.
Creo que es la mejor preparación. Pero es una buena lección que nos da el Papa. Es decir, cuando tengo que organizar algo, ¿por dónde empiezo? Y empiezo por rezar. En el Ángelus del 21 de enero, cuando el Papa lanzó oficialmente este año de oración, decía: a rezar para que este año santo repercuta en toda la Iglesia en la santidad de los cristianos. Para que el año santo realmente nos dé un salto de santidad. Que ciertamente requerirá la organización de trabajo, pero solo una preparación remota en la oración, el jubileo dará frutos de reconciliación. Por eso decía el Papa: les pido que intensifiquen la oración para prepararnos bien en este acontecimiento de gracia y para experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Por eso decía el Papa, comenzamos hoy el año de la oración, un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. A mí me impresiona porque obviamente ningún medio de comunicación ha sacado nada, ¿no? Y es importante, un año. Y el dicasterio de la evangelización, que es el que se ocupará del tema, escribe: un año para redescubrir cómo rezar y sobre todo cómo educar a rezar hoy, en la era de la cultura digital, para que la oración sea eficaz y fecunda. O sea, redescubrir cómo rezar, por eso enséñanos a rezar, siempre aprendiendo. Y cómo educar hoy en la oración, redescubrir, siempre estamos redescubriendo la grandeza de la oración. Porque tiene que pasar que a lo largo de nuestra vida, lo que hoy me maravillo de la oración, sea poco a lo que mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, porque vaya mi vida cada vez maravillándome más, redescubriendo, viendo cosas nuevas, teniendo luces nuevas, inspiraciones nuevas, para el Espíritu Santo. Cómo rezar cada uno, cómo educar. Esa es parte de la tarea que tenemos entre manos. El apostolado no es convencer a la gente, es ayudarla a ponerse delante de Dios, a que descubra la oración, a que aprenda a conectar con Dios, a sostenerla en ese empeño. Puedo hablar de una sinfonía de oración tanto a nivel personal como comunitario. Estar ante el Señor en una relación de confianza y amistad, dispuestos a escucharlo, a darle gracias, a ponernos en sus manos. Y evidentemente a través de la oración mejorará todo, porque también aumentará nuestra capacidad de prestar atención a los demás, porque prestaremos más atención a Dios y por tanto seremos más capaces de conectar con los demás. Por lo visto, el dicasterio para la evangelización va a publicar 8 libros. El primero es Orar hoy, un desafío a vencer. Un desafío. ¿Por qué es un desafío? Cada día es un desafío. ¿Cómo rezo hoy? Porque la oración no viene prefabricada. Sobre todo la oración mental. O sea, cada día es el desafío de cómo conecto a Dios, de qué le hablo a Dios, cómo conecto con el Señor. Y en el prólogo a ese libro, que no ha salido todavía, el Papa escribe: la oración es el alimento de la fe, es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Bueno, el tema de la oración, tenemos para este año material de sobra. Tenés 38 audiencias generales que el Papa dio a lo largo de 2020 y 2021. La señora tiene 52 semanas, si agarras una audiencia por semana te da casi el año completo, las audiencias de la oración. Tienes tantas cosas. Y necesitamos como entrar en una escuela de oración, un año para rezar. Nosotros rezamos siempre, es que vamos a rezar el 2024 más que otros años. Y rezaremos más o menos lo mismo. O sea, el plan de vida no cambia, no es que va a haber cosas extras. No, pero como un renovado empeño para que mi plan de vida, mi relación con Dios, sobre todo descubrir que la oración no es algo meramente humano,
Entonces cuando la expresión que uno usa, voy a hacer la oración. A veces yo la pienso como si nosotros pensáramos, o sea, voy a preparar una pizza. Agarro masa, la amaso, la extiendo. Entonces yo hago la pizza, agarro cosas, agarro un libro, Che, no, la oración no es como hacer pizza. Es algo misterioso, pues entrar en contacto con Dios. La oración es como el agua de nuestra vida. Pero qué distinto es las cosas con agua o sin agua. Qué bien se entiende en Mendoza. Esa agua viene de las montañas, o sea, viene de lo alto. El agua viene de Dios. Un terreno sin agua es un secarral, piedra seca. A mí la cosa que más me impresiona de Mendoza es el contraste en centímetros o metros. Cruz de Piedra. El parque impecable, impresionante, verde, asombroso. 3 metros para atrás, el terreno que está al lado del colegio. El desierto del Sahara. Ni un yuyo. Con la diferencia, con agua o sin agua. Como decimos, Señor, con oración o sin oración. Pero mi vida, el agua la hace fecunda. Así es nuestra vida, con riego la oración o sin ella. Deshidratados, secos. Cuando descuidamos la oración. Qué importante, porque lo de Salomón, yo pienso que de los personajes que a mí más lástima me dan de toda la Sagrada Escritura es Salomón. Qué mal que acabó. La lectura de la misa de hoy es la catástrofe de Salomón. Cae en el peor pecado de la Sagrada Escritura, la idolatría, abominable. Un tipo que lo tenía todo, poderoso, talento, sabiduría. Qué mal que acabó. De hecho, el reino de Israel se dividirá por culpa suya. Lo que es distinto a David, o sea, David era miserable, tenía miserias, pero rezaba, cada vez rectificaba. ¿No? Yo pienso, ¿qué pasó en la vida de Salomón? No lo sabemos, porque es abrupto que hizo el libro de los Reyes, no da da la explicación de las esposas extranjeras, que Dios siempre ponía, ojo con los extranjeros, y se llenó de esposas extranjeras que lo llevaban por cultos de dioses extraños, y el abandono de Yahvé, pero estoy seguro que en el historial de Salomón en un momento dejó de rezar. Dejó de rezar. Y ahí se fue la miércoles. Como cualquier persona que se aparta de cualquiera, Salomón era mucho mejor que cualquiera de nosotros. Y claro, si dejamos de rezar, acabará peor que Salomón. Bueno, no es que tenemos que tenerle miedo, en el plan positivo, Señor, tenemos un año por delante para mejorar nuestra oración. Y tenemos un periodo más corto. ¿Por qué? Porque el miércoles que viene empieza la Cuaresma. Entonces no puede decir, Señor, la próxima meditación será sobre la Cuaresma. Pero, Señor, tengo acá 40 días dentro del año de la oración, mi Cuaresma de oración. Vamos a renovar la ilusión en la oración. Comenzar a pedirlo. Domine doce nos orare. Señor, enséñanos a rezar. Es una gracia, no es solo una tarea, es un don. Me acuerdo hace bastantes años en Tucumán. Vino a supernormalidad tucumana, preocupada, la pobre estaba a mil, porque estaba sin empleada, servido la empleada, y se le complicaba para rezar. Entonces le empezó a pedir a San José María poder hacer las normas. Y enseguida consiguió esa ayuda. Apareció una mujer, una empleada, y cuando le preguntó cómo se llamaba, se quedó helada, porque se llamaba Norma. Claro, Dios le daba la respuesta a su oración, le daba Norma para que pudiera hacer las normas, para que pudiera hacer el plan de día, para que pudiera rezar. Bueno, pedirlo, Señor, pedí el tiempo, pedí la calma, el orden, la atención. Jesús, mira, estoy de... Pedí las ganas, la inspiración, la fuerza, la ilusión. Señor, enséñame esto, Señor, dame ilusión por la oración. ¿Por qué la podemos perder? Siempre aprendiendo, siempre queriendo enriquecer nuestra oración.
Por eso, volver a ilusionarnos. Qué linda que es la unión con Dios. La amistad con Jesús. Más allá de que a veces nos cueste, nos aburramos, nos falten fuerzas, la dejemos para después, nos pueda la ansiedad de otras cosas. Vamos a pedir ganas, deseos, Señor, enséñame a rezar. Redescubrir el valor humano y cristiano que tiene la oración. Sorprender, tengo el arca de la alianza en mi casa, a mano. Lo tengo obviamente también en el sagrario, pero en cualquier lado. Hay tanta gente que busca métodos para conseguir paz, serenidad, relajarse. Nosotros tenemos, como digo, nuestra arca de la alianza, que es la oración. Por eso quizás se me ocurría empezar por un diagnóstico personal. ¿Cómo rezo? ¿Cómo es mi oración? Pero no para lamentar. Hay gente que hace examen para sufrir. El examen es para mejorar, no para sufrir. Va a decir, esto que está así puede estar mucho mejor. ¡Qué bueno! No es, qué horrible que está. No, qué lindo que vaya a estar mejor. Pero ¿cómo es? Y no es nada fácil responder esta pregunta. Porque podría incluir muchas. ¿Cuánto rezo? ¿Cómo rezo? ¿Qué rezo? ¿Dónde? El lugar es importante. La temperatura. Obviamente es mejor rezar con aire acondicionado. O con un buen ventilador por lo menos. Un lugar tranquilo. ¿De qué depende mi oración? A ver, ¿cuándo la disfruto? ¿Cuándo me aburre? ¿Cuándo se me facilita? ¿Qué me la dificulta? Bueno, el problema es que soy ansioso, o soy activista, o imaginativo, y me voy por las ramas, o porque tiene mucho que ver la oración con cómo somos, porque hacemos oración de acuerdo a nuestra forma de ser, obvio. Ver qué pasos concretos dar, y para eso está la ayuda, la dirección espiritual. Parte que nos acompañe en el camino de la oración. ¿A quién te va a ayudar a mejorar tu oración? No lo intentes sola, buscá. Y por eso, la José María quería que en ese acompañamiento espiritual habláramos cada vez en la charla de cómo va nuestra oración. Tantos libros, tantas cosas para meditar, las cartas de San José María. Enseñarnos a rezar y enseñar a rezar. Bueno, tu casa, tu vida, una escuela de oración entre tus amigas, necesitamos de la oración. Fíjate de esperanza en tu oración, confianza en tu oración. Qué maravilla que es la oración, un tesoro imponente. En el último mensaje del periodo de la obra nos habla de oración de petición, de un tipo de oración. La verdad que el padre casi se adelanta al Papa 2 días antes de que anuncie el año de oración. Nos habla de pedir por intenciones concretas. La paz. No, la paz está para muchísimo, porque la paz en el mundo. Pensar tanta gente que sufre consecuencias de la guerra. Hace un tiempo, escuchando un podcast de noticias de Estados Unidos, escuché que en el mundo hay 140 millones de refugiados. Es la miércoles. 140 millones de tipos que han dejado su casa por paz, por persecución, por lo que sea. Es mucha gente que sufre. Bueno, la paz. La paz obviamente para nuestro país, para la paz. La iglesia. Bueno, tenemos que rezar la unidad de la iglesia. La obra. El 13 celebraremos adelantado un día el aniversario del comienzo de la obra con mujeres, de la solución jurídica para los sacerdotes, los estatutos de la obra, que padre, si así las tenés muy presentes, pues todos las sentimos muy nuestras.
Claro, centremos nuestras necesidades de la gente, del mundo, de la iglesia, de la obra. Y eso también nos lleva a rezar, a que necesitamos. No es que no tengo nada que hacer y entonces en vez de irme a un sauna rezo. No, es que necesitados. Dice, para animarnos a intensificar nuestra oración por las intenciones. Yo pensar que cuando se dio este mensaje, me vino a la cabeza, se me ocurrió, la imaginación, la calculatoria más corta que se me ocurrió en mi vida. Porque es una palabra de 3 letras, que es Pío. Paz, iglesia, obra. Entonces el Señor, muy fácil, decía el Señor Pío. Señor, la paz, la iglesia, la obra, ¿no? En esas 3 iniciales. Bueno, y decía nuestro Padre citado, la oración es la fuerza de nuestra vida. No hemos tenido nunca otra arma. Esa es nuestra fuerza. Señor, vos sos mi fuerza, vos sos eso. La unión con vos, la oración, esos años de la oración. Señor, enséñame a rezar. Para que todas las dimensiones de nuestra vida se pueden convertir en diálogo constante con Dios. Todo. Por tanto, en cualquier momento podemos elevar nuestras peticiones al cielo. Claro, y entonces la oración no solo es el plan de vida, es las normas de siempre, es decir, Señor, todo se puede convertir en ocasión de oración. Porque te tengo en todas partes conmigo. Porque te necesito para todo. Pero hemos llamado a ser contemplativos en medio del mundo, a convertir todo en oración, a convertir el calor en oración, la inflación en oración, el triunfo de River en oración, lo que quieras, a descubrir el amor de Dios, esa arca de la alianza que está el Señor atrás de cada cosa, su sonrisa, su mirada. Entonces, que es ocasión de ofrecimiento, de arrepentimiento. Señor, enséñanos a rezar. Señor, que este año dé mucho fruto en la iglesia. Que dé mucho fruto en cada uno de nosotros. Que dé mucho fruto en esta cuaresma que empezaremos la semana que viene. Señor, enséñanos a rezar. Y entonces, creo que la oración es el comienzo para todo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a aprovechar este año, y si ella es la gran maestra de oración. Vamos a pedir a San José María, Padre, vos que enseñaste a tanta gente a hacer oración, que tantos millones de personas han aprendido a hacer oraciones con camino, que es increíble, que es el 3.º o 4.º libro más traducido del idioma castellano a otros idiomas, no de la historia. Bueno, tanta gente que ha aprendido a hacer oración con camino. Bueno, Padre San José María, enseñame a hacer oración, sostener mi oración, ilusioname. Pues no es cuestión solo de voluntad, que obviamente la necesitamos, sino también de ilusión, es decir, sino que descubra el tesoro que es tenerte conmigo, que estés tan cerca, que me ves, que me oigas, que siempre estés dispuesto a sonreírme, a acompañarme, a consolarme. Señor, es que teniéndote a vos, es que no necesito nada más. Como que aprendo a descubrirte y a disfrutar de tu cercanía en cada rato de oración y a encontrarte en cada cosa de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.